Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes un sábado más y veremos otro tema muy bonito y muy hermoso de la unidad número 2. ¿Están listos? Bueno, recuerden tener su cartuchera, su Biblia, su libro de trabajo y una libreta. ¿Listos? Cuando tengan todo su material, aquí nos vemos. Nos vamos a preparar para pedirle a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Dios, que nos envíe el Espíritu Santo para que abra nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo para que nosotros podamos transmitir el mensaje que el día de hoy aprendamos en este tema. Bien, nos vamos a poner en presencia de nuestro Dios Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, bueno y bondadoso, mándanos a tu Espíritu para que abra nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos poner atención en este tema que hoy aprenderemos, que hoy escucharemos y conoceremos más sobre ti. Nos ponemos listos para hacer nuestra oración y digamos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Listos para ver nuestro tema? Ok. Recuerden que estamos en la unidad número 2, que se llama Dios nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si recuerdan los temas que hemos visto, el primero fue Dios Padre. Conocimos quién era Dios Padre, que era bueno, que era bondadoso y todo lo que ha hecho por nosotros y que nos ama a pesar de todo lo que hagamos nosotros malo. Él siempre está esperándonos con los brazos abiertos. En el segundo tema se llama Dios es todopoderoso, en el tema número 10, donde nos dimos cuenta cómo creó Dios la tierra, cómo fue creándola, para quién, para nosotros, para que nosotros la disfrutemos. En el tema número 11 se llama Dios es el creador del cielo y de la tierra. Volvemos en el tema anterior, ¿quién fue el que creó todo? Nuestro Dios todopoderoso que todo lo puede, que nada se le dificulta, Él creó todo. Y en el tema 12 ya vamos conociendo a Jesús, vamos adentrándonos. ¿Recuerdan qué fue lo que vimos? Bueno, cómo fue anunciado a María que iba a ser mamá. Cómo María dijo un sí para tener al Hijo de Dios. Bueno, en nuestro tema número 13 conoceremos más a Jesús. Y este tema tan hermoso se llama Jesús anunció e hizo presente el reino de Dios. Sí, chicos, en este tema vamos a precisamente a saber cómo Jesús anunció e hizo presente el reino de Dios. Les voy a pedir que tengan dos papelitos como este, porque aquí vamos a escribir algo muy importante. ¿Qué va a ser? Ahí les van estas preguntas para que pongan atención y puedan saber qué es lo que van a escribir en sus papelitos. La primera pregunta: ¿qué decía
a las personas. ¿Qué les decía Jesús a las personas? Segunda pregunta, ¿cómo las trataba? Tercera pregunta, ¿qué hizo cuando estaba aquí en la tierra? Referente a estas preguntas que les acabo de hacer, lo que ustedes recuerden de Jesús es lo que van a escribir aquí. Bueno, comiencen a escribir. Listos con sus papelitos, ya terminaron de escribir, muy bien. Vamos a tener la invitación porque quiero que ustedes también participen desde casa. Ahorita va a pasar alguien a contestarme esas preguntas que yo hice y que él es lo que recuerda de lo que aprendió ya en el catecismo, porque él ya terminó de estar en el catecismo, ya está confirmado. Entonces vamos a ver qué fue lo que él aprendió. A ver, pasa y dinos qué fue lo que tú escribiste. En la primera pregunta escribí sobre las parábolas. Sobre las parábolas. En la segunda, Los trataba como hermanos. Y la tercera, ¿qué hacía él aquí en la tierra? Predicar Lo que escribiste ahí. La palabra y hacer los milagros. Ok, predicaba la palabra y hacía milagros. Muy bien, eso fue lo que vino a hacer Jesús. Ahora vas a pegar esos papelitos aquí donde está Jesús, aquí a su alrededor. Y ustedes en casa, péguenlos donde tengan a Jesús presente, ya sea en una cruz, ya sea en un cuadro. Gracias, Diego, por participar. Gracias. Así ustedes también peguen estos papelitos de lo que ustedes recordaron, qué fue lo que hizo Jesús, a qué vino, cómo trató a las personas con las que lo rodeaban y sobre todo, qué les decía a las personas. Muy bien, vamos a continuar. Quiero que pongan mucha atención. Lo que les voy a leer viene de la Biblia, es la palabra de nuestro Señor Dios y es de Marcos capítulo 1 del versículo del 14 al 15. Por lo tanto, pongan mucha atención porque les voy a hacer unas preguntas referente a esto. ¿Listo, Diego, para poner atención y contestarme las preguntas? Muy bien, empecemos. Jesús fue a Galilea proclamando la buena noticia de Dios. Decía: el plazo se ha cumplido. El reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Qué proclamaba Jesús? A ver, Diego, ¿qué es lo que recuerdas de la lectura? ¿Qué fue lo que proclamó Jesús? Que los reyes venían. No. Dijo, el plazo se ha cumplido. El plazo. ¿Cuál era la buena noticia? El reino de Dios ha llegado. Está llegando. ¿Qué se había cumplido? ¿Qué se había cumplido? Se ha cumplido la palabra. ¿De quién? De Dios. La palabra de Dios se estaba cumpliendo. ¿Qué era lo que estaba llegando? El reino de Dios. El reino de Dios, exactamente. Fueron muy claras las palabras de Jesús cuando nos dice, el plazo se ha cumplido. ¿Cuál plazo se está cumpliendo? ¿A qué se refería Jesús cuando nos dijo que el plazo se estaba cumpliendo? Lo que Dios nos había prometido, que nos iba a enviar la salvación. ¿Y con quién nos envía la salvación? Con Jesús. Con Jesús nos está enviando esa salvación y se está cumpliendo esa promesa que Dios nos hizo.
que nos iba a mandar a alguien para que nos salvara, como ya lo había hecho Él anteriormente. La historia de la salvación se hace presente con Jesús. No esperemos más. El tiempo se ha cumplido. A eso vino Jesús, a cumplir el tiempo, a decirnos que Dios está cumpliendo esa promesa que nos hizo. El reino de Dios se hace presente en la persona ¿de quién? De Jesús. De Jesús, exactamente. En Él se hace presente. Jesús anunciaba el reino de Dios con parábolas pequeñas. ¿Recuerdan algunas de ellas? ¿Dónde las han escuchado? Pues a veces ahí en la celebración eucarística, donde el sacerdote lee la palabra de Dios, el Evangelio. A veces ahí escuchamos esas parábolas. Una de ellas es, ¿la recuerdan? Cuando había un sembrador que tiró semillas en el camino donde él iba pasando, que en unas cayeron precisamente al borde de la carretera, que hizo sol, no hubo mucha raíz y se secaban, y otras de esas semillas cayeron en piedras, y otras que cayeron en las espinas, y hasta que unas cayeron en tierra fértil y dieron fruto. ¿Sí lo recuerdan? Así Jesús comparaba el reino de Dios con las historias que él contaba, porque esas son las parábolas, pequeñas historias que para las personas de aquel entonces entendieran, porque las comparaba, porque hablaba precisamente del mismo modo que de las cosas que ellos conocían, de sembradores, que del hijo pródigo. Así es como él nos daba a conocer el reino de Dios. Y nos decía que su Padre era muy misericordioso, que nos amaba, que siempre estaba presente. Por eso en la parábola del hijo pródigo, donde el Padre espera con los brazos abiertos a ese hijo que se perdió, a ese hijo que decidió irse por el camino malo, vivir una vida que no tenía que vivirla, pero que Dios siempre está presente con esos brazos abiertos. Eso es lo que Jesús nos enseñaba. Y también nos enseñaba con esas parábolas lo valioso que era el reino de Dios, lo importante que era para nosotros, porque en él nos decía que en el reino de Dios Él estaba presente, que Dios estaba ahí y que siempre íbamos a ser todos iguales. Ahí no hay diferencias de edad, de dinero, quién es más rico, quién es rico, quién es pobre, quién es alto, quién es bajo. No, todos somos iguales, pero Dios está ahí y que Jesús también iba a estar ahí. También nos dice cuál es el mandamiento más importante. ¿Cuál es? El amor. Que todos debemos amarnos. Ese es el mandamiento principal, el amor. Y nos invita a que seamos y que nos llama a vivir a todos como hermanos, que nos amemos, que nos querramos todos como hermanos, que eso se nos olvida, porque a veces estamos peleando quién es mejor, quién saca mejores calificaciones, quién es más aplicado, y comenzamos a compararnos también con otras personas. Ella tiene una mejor mochila que la mía, ese niño, mira, es pobre, no se baña, y eso es lo que no nos enseñó Jesús. A eso no vino Él. Él vino a enseñarnos a ser mejores personas, a que seamos buenos para poder estar en ese reino de Dios que Él vino a enseñarnos. Se hizo presente el reino de Dios cuando Jesús comenzó a sanar a los enfermos, a enseñar por medio de las parábolas. ¿A quién más salvó
Jesús. Daba de comer al hambriento, sanó al paralítico, sanó al ciego, sanó a los leprosos, perdonó pecados. En ese momento se hizo presente el reino de Dios. Así inició. La gente, cuando se dio cuenta los milagros que estaba haciendo Jesús, dijeron: Dios está presente en él. Y se sintieron más cerca de Dios. Así Jesús comenzó a hacer presente el reino de Dios, sanando, predicando, dándonos a conocer, abriéndonos los ojos, recordándonos todas esas promesas que Dios nos había hecho. Experimentar precisamente esa cercanía con Jesús en esos momentos para la gente fue maravilloso. A la gente le recordó todo lo que, por lo cual nuestro padre Abraham, todo lo que pasó Moisés, recordar que todas esas promesas que le hizo Dios por medio de los profetas y de los sabios se estaban cumpliendo. ¿Cómo podemos hacer nuestro reino de Dios? Bueno, el reino de Dios comienza en las personas que se dejan transformar por Dios, que se dejan cambiar por ese amor que le tenemos a Dios. El reino de Dios es un don, es un regalo que Dios ofreció a todos sus hijos y que Jesús anunciaba. El reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, para tener el reino de Dios en nosotros, debemos de convertirnos. Debemos de creer en Él. Debemos de vivir, cambiar nuestra forma de actuar, de pensar, que sea contraria a lo que a lo que Jesús vino a enseñarnos. ¿Qué significa? Él nos dice cada domingo cómo debemos de ser, cómo debemos de actuar, qué es lo que debemos de dejar de ser. No pelear, no criticar, ser buen hijo, ser buen estudiante. ¿Por qué en estos momentos nuestro mundo está, como dice una frase vulgar, patas para arriba? ¿Por qué escuchamos: ya mataron a una persona por tal calle, ya mataron por otra calle, ya se perdió un joven, ya se llevaron a una persona de tal calle? ¿Por qué razón? No sé si ustedes han escuchado que sus papás les platican cuando nosotros hace muchos años podíamos venirnos desde Colima caminando por la noche, 12 de la noche, tranquilamente, sin miedo, sin temor. A las 10 de la noche veíamos gente caminar por las calles tranquilamente. Ahora no lo podemos hacer por toda esta inseguridad que hay. ¿Pero a qué se debe? Que no tenemos a Jesús en el corazón. No tenemos ese reino de Dios aquí con nosotros. Porque no lo proclamamos. Porque no se lo enseñamos a las demás personas que no lo conocen. Porque los jóvenes de ahora lo único que quieren y les interesa es el dinero, el tener poder, el tener el dinero fácil, sin trabajar, sin esforzarse, sin querer estudiar, porque, bueno, yo a la edad de 15 años puedo ganarme ya 2,000, 3,000, 4,000 pesos. ¿De qué manera? Matando a una persona, vendiendo droga,
¿Y a dónde los lleva todo eso? A ser infelices. Porque a pesar de que tienen dinero, ellos no son felices. Nosotros, ustedes que ahora están conociendo a Jesús y escuchando cuál es ese reino de Dios que vino a enseñarnos Jesús, que con Él se hizo presente y que saben de qué manera pueden tenerlo ustedes en su corazón, háganlo. No permitan que los corrompa el dinero, el poder, porque Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Solamente eso, no necesitamos más. Solo el tener a nuestro lado a las personas que nos aman, que nos quieren, y seguir el ejemplo de Jesús, amándolo, queriéndolo, haciendo oración y ser buenos hijos, a escuchar la palabra de Dios todos los domingos, y sobre todo ustedes ya pueden consumir el pan de Cristo, nutrir su alma por medio de la Eucaristía, por medio de ese pan tan pequeñito que nos nutre bastante. Esa es la forma en que nosotros podemos tener el reino de Dios, y hay que ponerlo en práctica. ¿Cuál va a ser nuestro compromiso después de haber escuchado este tema? Quiero, como Jesús, anunciar y hacer presente el reino de Dios con mis palabras y acciones. Van a tomar 3 papelitos como el que hicieron ustedes hace rato, y ahí van a escribir 3 acciones cómo ustedes pueden hacer, cómo pueden anunciar el reino de Dios y cómo pueden hacer presente ese reino de Dios. En este momento, permítame, ahorita lo escribe. Vamos a comenzar a hacer nuestra oración final desde ahorita. Piensen primero cuáles van a ser esas 3 acciones que ustedes van a realizar para cambiar el reino de Dios que está mal ahorita, para convertir en el reino de Dios correcto. Pongamos atención. Vamos a pedirle a Dios que venga a nosotros su reino de amor, de felicidad, de verdad, de bondad, de justicia, de paz, cantando este canto que les voy a poner aquí, y al mismo tiempo ustedes van a escribir esas acciones concretas que van a realizar. Canto, ¿verdad? Donde le pedimos a Dios que venga. Jesús, ven, no tardes, ven con nosotros. ¿Listos con esas frases, esas acciones que ustedes escribieron ya? Bien.
Vamos a continuar en este momento de oración diciéndole todos juntos a Jesús. Jesús, con estas palabras y acciones, queremos como tú hacer presente el reino de Dios a nuestro alrededor. Llénanos de tu amor para lograrlo. Vamos a escuchar de nuevo el canto Ven Señor, no tardes, y van a pegar esas acciones que ustedes escribieron, donde pegaron también las preguntas y lo que ustedes recordaban de la vida de Jesús. Cuando terminen, aquí los veo. Ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. ¿Listos, chicos? Con esta acción, con esta oración que acabamos de hacer, terminamos con nuestra oración. Gracias, Padre mío, por estar esta mañana con nosotros, por abrir nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos para que esas acciones que escribimos las podamos poner en práctica y hacerlas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, ahora viene el momento de trabajar en nuestro libro. En la página 63 está el tema que vimos el día de hoy. Jesús anunció e hizo presente el reino de Dios. Aquí está la síntesis, léala de nuevo para que se nos quede más grabado algo que se me haya pasado a mí. Aquí lo pueden ver. Y frase que ustedes deben de guardar en su corazón y en su memoria para que la tengan bien presente. Y la actividad, aquí está muy clara, las indicaciones, qué es lo que tienen que hacer ustedes en estos corazones. Y el momento maravilloso e increíble de trabajar con papá, con mamá, con tíos y hermanos, abuelitos que vivan con nosotros, hacer nuestro momento familiar, la oración y nuestro compromiso cristiano. Cuando terminen, recuerden tomar fotografía, enviárselo a su catequista para que vea que sí trabajaron. Fue un placer enorme estar con ustedes y ver este tema tan hermoso, donde estamos aprendiendo dónde está el reino de Dios, cómo puedo hacer un mejor reino de Dios. Que pasen un bonito fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Adiós.